en esta tarde vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos enseñe, que sea Él el que toque nuestros corazones y nuestras mentes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta tarde entregamos nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra sexualidad, nuestros sentidos internos y externos a través de la Santísima Virgen María, para que seas tú obrando en nuestra voluntad, en nuestro corazón, en nuestra interioridad y exterioridad, para que seas tú enseñándonos, para que seas tú amándonos y podamos nosotros abrir nuestro corazón. Por eso te pedimos, Señor, que mires con ojos de misericordia a cada uno de nosotros, para que nuestro corazón te comprenda, nuestro corazón te entienda y nuestro corazón esté unido al tuyo en esta reflexión. Que sea tu amor misericordioso enseñándonos cada uno de esos momentos tan difíciles que pasaste al dejarnos la Santísima Eucaristía para nuestra salvación. Por eso te pedimos, Señor, que ensanches nuestro corazón, que ensanches nuestra mente y nuestra vida. Padre Santo, te pedimos que seas tú actuando y obrando en cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Bueno, hoy el tema es que la Eucaristía es el memorial vivo de Jesús. Cuando en la última cena Jesucristo dio ese discurso tan hermoso y se hizo carne y sangre a través de ese pedazo de pan y del vino que repartió a sus discípulos, que Él iba a vivir, a morir y resucitar en cada uno de nosotros. Eso tiene una profundidad muy grande. ¿Qué significa eso? Que yo diga que Cristo vive, muere y resucita en mí. ¿Me puedes de pronto dar alguna respuesta de esa pregunta? Que Cristo nace, crece y muere en mí. Vive, muere y resucita. Vive, muere. Yo creería que nace cuando nacemos nosotros, o cuando se bautiza, cuando nos bautizamos. Muere podría ser que muere cuando cometemos pecado, y resucita cuando nos arrepentamos del pecado. Bueno, es una buena posibilidad que acabas de expresar, y en parte sí, es verdad, pero hay una cosa de mayor profundidad. Cuando nosotros consumimos la Sagrada Eucaristía, ese cuerpo y esa sangre, Jesucristo vive en nosotros, y Él es el que, si le permitimos, Él realiza todo el bien también a través de nosotros, ¿sí? Y Él es el que nos ayuda a nosotros a salir del pecado y nos mantiene en el estado de gracia, y Él a través de nosotros también ayuda a que a otras personas también salgan de la vida de pecado, resuciten, o sea, mueran al pecado y resucitan para la vida eterna, porque la vida eterna empieza acá. Ya el apóstol San Pablo decía: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Nosotros, mientras que vivimos en este mundo, si realmente estamos buscando a Cristo, deberíamos llegar poco a poco a permitir, y quizás de una vez, en una decisión de que Dios viva en mí, resucite en mí, se desarrolle en mí, crezca en mi corazón. O sea, el Edith que vino ya va para el año de estar recibiendo catequesis, no puede ser el mismo Edith que está ahora. ¿Por qué? ¿Por qué no podría ser el mismo? Dígame, Edith, por ejemplo. Pues yo creo que con todo lo que he aprendido, con todo lo que ha aprendido ya no es el mismo, ¿verdad? Porque es que ya no sabes, lo poquito que sabías, que es muy bueno que traías. Esos conocimientos previos que traías se han profundizado y han crecido a medida que vamos en el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando llegues, por ejemplo, a mi edad, y si Señor te tiene para esta edad o pasar esta edad que yo tengo, ya tendrías tener mayor conocimiento que yo. ¿Por qué? Porque empezaste también temprano, ¿sí? Todo depende si tú sigues profundizando en esa vida de Dios en ti, y si permites que Cristo te vaya transformando cada día que pase, que no se te olvide nada de eso, sino que lo vayas meditando, lo vayas reflexionando día por día,
en todos los momentos que vayas viviendo, de tal manera que al final de tu vida, como yo también al final de mi vida, tendría que decir, ya no soy yo quien vive, o sea, ya no es Nancy la que vive, es Cristo quien vive en mí. San Pablo lo dijo, he corrido la meta, he trabajado fuertemente y ahora voy a encontrarme con el Señor a recibir el premio. Cristo continúa en cada cristiano, su vida, su pasión, su muerte y resurrección. Nuestra vida diaria es la vida de Jesús en nosotros. Jesús lo hace todo en nosotros, con nuestra colaboración, menos los pecados, porque los pecados sí son cuestiones que nosotros hacemos. Nuestras penas y cruces son la parte de la pasión que Cristo padece en sus miembros, los cristianos. Muchas personas uno ve que sufren muchísimo, o sea, algunos nacen con algunas enfermedades y viven postrados toda una vida. No salen a vivir lo que nosotros comúnmente vivimos, el correr, caminar, el avanzar en la vida. Son personas que quedan ahí y pienso que son unos Cristos mayores que nosotros, porque ellos, a pesar de todo ese sufrimiento que se viven en la vida diaria, ellos van encontrando a ese Señor y muchas veces encuentran uno que hablan hasta más positivo que nosotros. O sea, ellos están postrados ahí, pero su mente no está postrada, ¿sí? Y estudian y les hacen la vida felices a los que están alrededor, no son amargados. Ellos realmente sí viven un cristianismo verdadero, porque son víctimas de las circunstancias y de las enfermedad y sin embargo viven con mayor alegría y mayor entusiasmo que nosotros, ¿no? Pero ellos sí están viviendo según Dios, o sea, esa pasión del sufrimiento, de las limitaciones que tienen, no les impide ser felices, no les impide vivir con alegría la vida. A veces los que tenemos todo el cuerpo completo, que no tenemos ninguna enfermedad, nos volvemos perezosos y no desarrollamos los talentos que Dios nos da. Cristo vive en nosotros, pero nosotros no estamos dejando que Dios actúe en nosotros. Y eso que tenemos todas las habilidades, ¿no? Y todas las capacidades físicas y mentales. ¿Qué opinas de una persona que, aún teniendo todas las habilidades, tanto mentales y físicas, no responde, no desarrolla sus talentos y sus capacidades? ¿Qué piensas de eso? Yo creería que pues dependería de la persona en sí, pues por ejemplo, si una persona es buena en matemáticas y tiene una habilidad superior, pues, por así decirlo, al normal, y pues él se da cuenta de que tiene el talento, pero en sí no lo utiliza porque otra cosa es que utilice su talento pero lo malgaste en otras cosas, no lo utilice para el bien de él mismo, o el bien común. Exacto, para el bien de sí mismo o para el bien común, ¿verdad? Pero entonces ahí estás hablando de un solo área, estás hablando del estudio, yo te estoy hablando de la vida en general. También debe desarrollarse en la vida espiritual, en la vida emocional, en la vida social, en la vida económica y en todos los campos de la vida. A veces la persona se desarrolla en todos, a excepción de la parte espiritual, y entonces vive una vida como sin Dios y sin ley. Entonces, de esa persona yo no podría decir que ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. No podría decirlo porque fue una persona que simplemente se dedicó a desarrollar una vida humana, más no una vida en Cristo, una vida espiritual. Y eso es lo que a veces se pierde. El ser humano pierde el tiempo en todas esas cosas materiales que a la hora de ir a presentar cuentas ante Dios no le van a servir para nada. Por ejemplo, le va a decir el Señor, ay, pero es que yo saqué tantos títulos, compré tantas casas, compré tanta ropa, yo desarrollé los talentos que usted me dio, o sea, y saca todo lo material. Y entonces el Señor le pregunta, bueno, ¿y qué hiciste con tu hermano? ¿Qué hiciste con todas estas cosas que te di? ¿Ayudaste a tu hermano? ¿Le brindaste una ayuda mejor a tus padres, a tus hermanos? ¿Fuiste una buena persona para la sociedad? Ahí vendría a preguntarte, entonces quedarías descalificado, o sea, no serías apto para el reino de Dios porque te dedicaste a tener una vida
vida egoísta, una vida al desarrollo de tus propias habilidades y de tus propias cosas y no te importó lo demás. Y cuando yo digo que ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, quiero decir que yo he desarrollado todas las cualidades de Cristo. ¿Cuáles son esas cualidades de Cristo? Esas cualidades del amor a Dios y amor a los hermanos. Entonces, una persona solidaria, una persona compasiva, una persona misericordiosa, una persona que entregó todo hasta dar la vida por el otro. Dígame usted, entre las dos personas, ¿quién merece ir al cielo? Si una vive de esa manera y la otra vive de la otra manera, ¿tú qué piensas? Pues yo creo que pues con los detalles que usted me dijo, pues la segunda persona, ¿Por qué? la que entregó todo por otra persona. Exacto, dice, cuanto de bueno, de verdadero y justo hay en cada persona es la manifestación de la acción resucitadora de Jesús que habita en las personas en gracia de Dios. Jesús declara la guerra a la falsa paz del egoísmo y del desinterés por los demás. Entonces, yo puedo decir que una persona es verdaderamente cristiana cuando vive en alegría, cuando vive en amor y servicio a los demás, cuando vive todos los momentos dificultosos de la vida, lo vive con fortaleza y con paz, porque hay personas que, por ejemplo, digamos en lo contrario, que ese niño que nació con esa discapacidad se vuelva odioso, le amargue la vida a la mamá, un resentido, un amargado porque le faltó una pierna o porque está enfermo. Esta personita pues no desarrolló esa vida de Dios en él. Va a ser fuente de sufrimiento para él mismo y fuente de sufrimiento para los demás. Y lo mismo aquella persona que solamente utilizó los títulos para mirar sus propias necesidades y no ayuda a los demás. Entonces, el egoísmo es lo que realmente destruye el amor, contrario a la doctrina de Jesús, al ejemplo que Cristo nos dejó. Si nosotros queremos vivir, morir y resucitar en Jesucristo, tenemos que vivir las cualidades que Él vivió. A eso me compromete cada vez que yo recibo la Eucaristía. Si yo recibo la Eucaristía y sigo siendo una persona egoísta, significa que es una persona que no está sabiendo lo que está recibiendo y no está dejando que Dios actúe en mí, en cada uno de los que recibimos la Santísima Eucaristía. Tendríamos que cuestionarnos muchísimo eso. Ahora nos dice el Señor también que en cada Eucaristía yo me entrego hoy todo por ti. O sea, Cristo entrega todo su ser por cada uno de nosotros, ¿sí? Mira esa imagen, ¿qué dice esa imagen? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hermoso, ¿verdad? O sea, en cada Eucaristía Jesucristo da su propio corazón. ¿Sabías eso? Carlos Acutis, él hizo una página donde habla sobre los milagros eucarísticos. Y en los milagros eucarísticos hay otro científico que los ha estudiado y ha encontrado que ese pedazo de hostia que se convirtió en carne es un pedazo del corazón de Jesucristo que recibimos, que si nosotros realmente recibiendo esa Eucaristía con la fe, con amor, no hay mayor milagro que Dios nos puede hacer en esta vida que darnos su propio corazón. Por eso es que cuando uno come el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su salvación, si está en gracia y si está comprometido a dejar el egoísmo, a vivir como Dios manda. Pero si tú comes el cuerpo y la sangre de Cristo sin examinarte a ti mismo, sin examinar si tú crees realmente que ese es el cuerpo y la sangre de Cristo, que ese es un pedacito del corazón de Cristo, y si no crees eso, estás bebiendo su propia condenación. Si tu vida vive después de haber recibido el cuerpo y la sangre de Cristo, llena de egoísmo y no le importa ni sufre por lo que le pase a los demás, entonces estás comiendo y bebiendo tu propia condenación. ¿Por qué? Porque al recibir a Cristo nos estamos comprometiendo. Jesús entrega todo Él a nosotros y nosotros nos debemos entregar de lleno completamente al Señor. O sea, cada cristiano responde a la entrega de Jesús. Señor, yo hoy me entrego del todo a ti para cumplir siempre tu santísima voluntad, y la santísima voluntad del Señor es que dejemos de ser egoístas. Mira, los 10 mandamientos es para eso, para dejar de ser egoístas, de pensar en nosotros y de pensar primero en Dios y luego en los hermanos, porque los 3 primeros mandamientos
mandamientos de la ley de Dios son para pensar en Dios, y los otros 7 mandamientos son para amar al prójimo, ¿sí? Entonces, cuando yo consumo el cuerpo y la sangre de Cristo, yo estoy dejando de un lado mi egoísmo, mi maldad, ¿sí? Y me estoy comprometiendo a vivir como Cristo vivió, a aceptar la voluntad de Dios en cada momento de la vida. Si Él me dio todo, por ejemplo, tú y yo tenemos todo completo, cuerpos perfectos, tenemos un padre y una madre, tenemos un estudio que aunque sea mucho o poco, así sea lo más poquito, estamos recibiendo mucho para formarnos, para desarrollar nuestras capacidades y nuestras habilidades, tanto humanas como espirituales, ¿sí? Entonces, mientras que otros, a veces careciendo de esas cosas, son muchísimo mejor que nosotros, ¿sí? Jesús está vivo y glorioso en el Santísimo Sacramento del altar, en la Eucaristía. Como buen pastor nos conoce a cada uno por su nombre, nos alimenta con el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía, nos da el perdón, la paz y la bendición con el Padre y el Espíritu Santo, y nos envía a colaborar en la salvación de todos los hombres. Si tú estás recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo y no te preocupas por evangelizar, no te preocupas por dar testimonio de Dios, por hablar de Dios, por contar del amor que tú tienes a tus compañeros o yo a las personas que estén alrededor de mí, estoy fallando a Jesucristo, estoy siendo una persona egoísta, y nosotros no podemos permitir ser egoístas. Soy tuyo y para ti, que has muerto por mí, es la respuesta que nosotros deberíamos darle a Cristo, decirle: yo, Nancy Montañez, soy para ti, porque tú has muerto por mí. Este canal, Regreso al Padre y la Misericordia, es para ti y por ti, porque yo quiero corresponder un poquito al amor que tú me has dado. Y las personas que participan en la Eucaristía, que es el misterio de la fe, de la muerte y resurrección de Cristo, ya no viven para sí mismos, sino que muertas a los pecados, viven para el Señor, que por ella murió y resucitó. Entonces, nosotros debemos luchar por mantener esa gracia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para podernos dar a los demás con alegría, con entusiasmo, para poderles decir: mire, tú eres amado por Dios, tanto como yo soy amado, tanto como yo soy amada, y yo soy alimento para los demás. Si yo, por ejemplo, doy amor, hablo con amor al otro, lo respeto, le ayudo en sus necesidades, yo estoy siendo ese pan que une, ese pan que ama, y me estoy asemejando al pan que es nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo soy un pan que yo me consumo en mí misma, en alabarme a mí misma, en buscar solamente mi bienestar sin importar lo de los demás, ya no soy cristiana, no estoy siendo cristiana, no estoy siendo ese pan para los demás, un pan de salvación como lo fue Cristo, sino voy a ser un pan de condenación para mí misma y para los demás. Porque si a mí no me duele que el otro esté padeciendo hambre, que el otro esté enfermo, que esté necesitado, y yo no lo ayudo, entonces soy una hipócrita. Entonces, ¿para qué recibo el cuerpo y la sangre de Cristo si yo no me estoy comprometiendo a dar ese amor a los demás por ese amor a nuestro Señor? Eso es lo que tenemos que estar pendientes cada vez que recibimos la Eucaristía. Ahora, la Eucaristía es la alianza nueva y eterna. O sea, en el Antiguo Testamento, cuando Dios Padre en el Sinaí le entregó las tablas a Moisés, él hizo una nueva alianza con el pueblo de Israel y les dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Donde el pueblo judío le fue infiel, empezaron a vivir de otra manera y se inventaron otros 603 preceptos, y se olvidaron de los 10 mandamientos, se olvidaron de la misericordia, se olvidaron de ayudar a los pobres, a los necesitados. Se dedicaron ellos a hacer su propia vida, se olvidaron de que ellos estaban ahí para amar y servir al pueblo, no para que el pueblo los sirviera a ellos. Entonces, por eso Cristo hizo esa nueva alianza. Y esa alianza dice: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. O sea, esta alianza que hizo Cristo con nosotros, con el nuevo pueblo de Dios, es una alianza eterna, y Él no la va a quitar. Y esa alianza Él la hizo con sus apóstoles. Alianza se perpetúa desde hace 2021 años, se está realizando y se realizará hasta el fin de los tiempos. Así que un solo sacerdote realizando la Eucaristía
en el mundo entero porque los otros le hayan dado la espalda a Cristo, esa alianza no se va a acabar, no se va a acabar con ese último sacerdote o hasta que nazca el último hombre. Se va a cumplir esa alianza nueva y eterna. Jesús es el don del Padre a su pueblo, se entrega como el cordero que quita el pecado del mundo. El pueblo responde con su entrega al Padre, con Jesús en el sacrificio del altar. Así queda proclamada de nuevo la primacía del amor a Dios sobre todas las cosas, el respeto a su santo nombre y el culto en espíritu y en verdad, con la participación en la Eucaristía los domingos y fiestas de guardar. Una cosa que enoja al Señor en las fiestas de guardar, la fiesta del domingo, sean pisoteadas, y si uno se pone a mirar ahorita la mayoría de la gente, lo que es el domingo, perdón, ¿qué es lo que hace la gente? No van a la misa, o sea, ya no les importa ese nuevo pacto, esa nueva alianza. La Eucaristía es el nuevo pacto y alianza que selló Cristo con su sangre, de entregar su cuerpo y su sangre hace 2021 años. La gente no quiere ni siquiera ir a misa, está dejando de celebrar ese pacto, esa nueva alianza con Cristo. Eso nos puede acarrear muchísimas consecuencias graves. ¿Por qué? Porque estamos siendo infieles a esa nueva alianza, y por eso es que vienen tantos problemas, por eso que vienen tantos pecados, vienen guerras, miserias, pestes, persecuciones. ¿Por qué? Porque nosotros, las personas que hicimos ese pacto con el Señor en la Eucaristía, desde el momento en que fuimos bautizados, estamos traicionando esa nueva alianza que se hizo con Jesucristo a través de su cuerpo y de su sangre. Antes, en la primera alianza, se ofrecían animales, machos, corderos y toros en holocausto para recordar esa alianza con el Señor, ¿sí? Y realizaban la Pascua también ellos para recordar ese pacto. Ahora el pacto se recuerda solo con la Sagrada Eucaristía, y si no se celebra la Eucaristía, pues estaríamos graves, porque la Eucaristía es el pacto de la nueva alianza que mantiene este mundo vivo. O sea, es decir, nosotros existimos por ese nuevo pacto que Cristo hizo con nosotros, y ese pacto lo vivimos en comunidad con el cuerpo con el cuerpo místico que es la Iglesia, y con el cuerpo de la sangre y la carne que comemos en ese pequeño hostia, en ese poco de vino que consumimos. Usted sabe que el pan y el vino se deben tomar en gracia de Dios, y si yo cometo pecado grave, sabe que no debo ir a consumir, que debo primero confesarme, arrepentirme y confesar ese pecado, ¿sí? Si no lo hago, decido vivir así en pecado, pues yo estoy rompiendo la alianza. Así que si estoy rompiendo la alianza con el Señor, entonces ¿qué reclamos le puedo hacer al Señor si a mí me va mal? Si me va mal por mis propias malas decisiones, si me va mal porque yo mismo he rechazado a Cristo, yo mismo he rechazado su alianza. Entonces a nosotros como cristianos nos obliga por amor, una obligación en el amor, en vivir esa nueva alianza, vivir nuestro bautismo, vivir como hijos de Dios, como príncipes y princesas, sabiendo que Dios es un rey, que por ser el rey y dueño de todo debemos cumplir y vivir en su voluntad. Una pregunta, esto de la primera alianza, la segunda alianza, la nueva alianza, no se cambian los mandamientos. ¿Cuánto qué? ¿Cómo? De la primera alianza a la nueva alianza, ¿hay algún cambio en los mandamientos? No hay ningún cambio, es solamente que el Señor los redujo a 2, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Sabemos que los primeros 3 mandamientos de la ley de Dios se refieren al amor a Dios, y los otros, desde el 4 hasta el 7, se refieren al amor al prójimo, ¿sí? Entonces no han sido abolidos, solamente que el Señor lo resumió en esos 2. La nueva alianza tiene unas características. El ejemplo de Jesús al lavar los pies a sus apóstoles y su entrega en la cruz por todos los hombres, no había ese gesto. Dios en los primeros 10 mandamientos simplemente lo que hizo fue escribirlos, el Dios Padre los escribió. Pero en la nueva alianza, Dios mismo hecho carne fue el que vino a lavarle los pies a sus discípulos
para enseñarnos que debíamos servirnos unos a otros, que tenemos que ser humildes unos a otros, que debemos amarnos, y el amor se muestra es en el servicio, no en las palabras, porque las palabras vienen y van, o sea, las palabras se las puede llevar al viento, como dicen, pero los hechos son los que muestran si realmente nosotros nos estamos lavando los pies los unos a los otros, estamos sirviéndonos los unos a los otros, y esa es un signo de verdad que yo estoy viviendo esa nueva alianza. Ahora, ¿qué añade la nueva alianza de Jesús a la antigua alianza? Podría ser la otra pregunta. Jesús en la nueva alianza es el modelo de entrega a Dios y al prójimo, y Él da la fuerza para vivirlo. El mismo Jesús es el que vive en nosotros y el que suscitando nuestra colaboración actúa totalmente en todo, menos en nuestros pecados. Esa es la gran diferencia entre la antigua alianza y la nueva alianza. En la antigua alianza Dios dijo, cumplen los mandamientos, ¿sí? Y si ustedes cumplen los mandamientos, yo seré su Dios, o sea, yo veré de todas sus necesidades materiales y espirituales. Y en la nueva alianza es Cristo que vive en nosotros, y es Cristo el que realiza todo el bien que nosotros hacemos. Por eso nadie puede arrogarse de que es bueno y a sí mismo, porque es Cristo el que realiza todo el bien en cada uno de nosotros. Cristo es el que está predicando, Cristo es el que sirve, Cristo es el que está amando, Cristo es el que es compasivo con el otro, mientras que nosotros en nuestro pecado muchas veces somos egoístas, y ese egoísmo es propio de nosotros, no es propio de Cristo. Entonces esa es la gran diferencia, que en la antigua alianza Dios dio los mandamientos y les dijo cúmplanlos, y en la nueva alianza es Cristo el que cumple los mandamientos a través de cada uno de nosotros. Así que si nosotros no permitimos que Cristo cumpla los mandamientos en cada uno de nosotros, entonces estamos siendo infieles a la gracia, estamos siendo infieles a esa nueva alianza. ¿En qué términos podemos expresar esa alianza con Dios en Cristo nosotros? ¿En qué términos podemos expresarla? Pues la manera de expresar esa alianza lo hemos reflejado en Juan 15, donde dice, Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si yo vivo realmente la alianza, yo viva sujeto a Cristo, adherido a Cristo, pegado a Jesucristo. Yo vivo esa alianza pegada a Jesús, adherida a Jesús, de tal manera que Él pueda actuar a través de mí. Si yo me separo de Cristo y digo, no, ya no quiero saber nada de Cristo porque pierdo la fe y me voy a buscar otros dioses o me voy a buscar otras ideologías, otros pensamientos, por ejemplo, como el comunismo. El comunismo, la gente que vive en el comunismo no está adherida a Cristo, porque si estuviera adherida a Cristo, haría las cosas que Cristo hizo, pero no hace las cosas que Cristo hizo, porque el comunismo en primera medida es ateo, ¿sí? Es ateo, no cree en Dios. La masonería, por ejemplo, la masonería no está adherida a Cristo porque ellos están adorando a Baphomet, un demonio, ¿sí? Aunque la gente de menor grado no lo entienda y no sepa, los de grados de 30 para arriba sí están haciendo culto ellos a Satán y los están ofreciendo a todos los que están en la masonería al demonio, y ellos están siendo ahí manipulados y ofrecidos porque no saben eso, porque se meten en situaciones, en ideologías y en pensamientos que no van con el Señor. Por ejemplo, el judío, hay muchos que no han aceptado a Cristo, aunque ellos lo nieguen, porque eso sí, hay grupos de los judíos que ellos niegan que mataron a Jesucristo, ¿sí? Que dice que eso es un invento, pero en realidad no es invento. En realidad es que ellos fueron engañados, el pueblo de Israel, y hasta la hora siguen siendo engañados. Pero llegará el momento en que ese engaño, esa venda que tienen los ojos se les caiga y reconozcan a Jesucristo. Cuando reconozcan a Jesucristo, sabemos que ya Jesucristo viene por segunda vez, porque el pueblo de Israel tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador, y llegará ese tiempo en que lo harán, pero vamos a pasar por muchísimas tribulaciones, más de las que estamos pasando ahora. Dice, el pueblo de Dios en la nueva alianza responde, Jesús, tú eres nuestra cabeza,
y nosotros somos tu cuerpo para gloria del Padre en el Espíritu Santo, en tu iglesia, para salvación del mundo entero mientras esperamos tu venida gloriosa. Eso es lo que hicimos en la Eucaristía nosotros. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y vivimos esta alianza no para nuestra gloria, para decir, ay, para sentirnos orgullosos de que somos cristianos, no, sino para sentirnos felices de que estamos amando a Dios, amando a su Hijo Jesucristo, y que es el Espíritu Santo el que guía y desarrolla ese amor en cada uno de nosotros, y es el que nos enseña a amar a Dios, y es el que nos enseña a crecer en ese amor a Dios, el Espíritu Santo. En la nueva alianza de Jesús, en la Eucaristía, siguen vigentes los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dice así en Juan, dice, el que ama a Dios guarda los mandamientos, y el que guarda los mandamientos ama a su hermano. En la Eucaristía, el amor a Dios y el amor al prójimo tienen su unión, su fuerza y perseverancia para su realización. Todo este es el Juan 15, es un capítulo espectacular porque nos habla de esa sintonía, de esa unión con Jesús para que Él actúe a través de nosotros. Y además nos dice, el que ama realmente a Dios cumple los mandamientos. Otra característica de esa nueva alianza es que la iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la iglesia. O sea, la Iglesia Católica por sus sacerdotes celebra la nueva alianza eterna en la Eucaristía. O sea, nosotros siempre vivimos renovando esa nueva alianza en la Eucaristía, y a la vez esa Eucaristía identifica plenamente a Jesucristo. Lo que significa es que si la Eucaristía deja realmente de celebrarse ese pacto de esa nueva alianza con Cristo, dejaría de ser la iglesia de Jesucristo. O sea, ¿por qué? Porque la iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la iglesia, pero lógicamente que eso no va a suceder porque Jesucristo mismo dijo que Él estaría con su iglesia hasta el fin del mundo. Eso lo dice en Mateo 28. La celebración de la Eucaristía vivifica a la iglesia porque nos hace mejores hijos de Dios, más hermanos uno de otros y más misioneros para que todos formemos un único pueblo de Dios. ¿Cuándo vendrá nuestro Señor? Nuestro Señor vendrá cuando se termine de anunciar también el Evangelio en todo el mundo. Ahí ya hemos visto dos características, que Jesucristo sea reconocido por el pueblo judío como el Salvador, como su Mesías, y la otra es esta característica, que hayamos nosotros anunciado el Evangelio a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Para qué? Primeramente, para que el reino de Dios se haga pleno, porque a pesar de que Jesucristo vino, Él no violenta la libertad de los hombres, y Él quiere que cada hombre le diga sí, acepte su reino, acepte vivir en ese reino, que es lo más importante. La maldad existe en el mundo es porque nosotros mismos no hemos dado ese paso de decirle al Señor que sí, aceptamos su reino en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de los miembros de la humanidad. Entonces, hasta que no se dé ese paso, en definitiva, el pecado no va a dejar de existir, porque somos nosotros asusados por el maligno también los que no estamos permitiendo que el reino de Dios se dé en cada uno de nosotros, porque el reino de Dios se realiza en cada uno de nosotros cada vez que comemos ese cuerpo y esa sangre de Cristo y vivimos de acuerdo a Cristo, vivimos de acuerdo a ese mandamiento del amor, vivimos de acuerdo a los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los límites de nuestra alianza con Jesús en la Eucaristía? Jesucristo fue obediente hasta la muerte en la cruz. ¿Se acuerdan que desde el principio yo le he dicho que el problema de Adán y Eva fue porque no quisieron ser obedientes a la voluntad de Dios, y que ellos quisieron ser como dioses? Mientras que Jesucristo nos dice, nosotros podemos ser unos dioses en pequeños, o sea, porque somos hermanos de Él, que es Dios, y Él nos hace partícipe de su divinidad, de su gracia, de sus
dones, de sus cualidades, de sus virtudes. Entonces ahí sí podemos asemejarnos totalmente al Señor. La trampa del maligno fue contraria, ¿no? Entonces nuestro amor a Dios tiene como límite máximo la entrega en obediencia y humildad, como la de Jesús hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Mira que otra característica de esa nueva alianza que es la obediencia y la humildad. Si una persona no obedece a Dios cumpliendo sus mandamientos y aparte de eso se ufana con orgullo y con soberbia de que no los está cumpliendo, pues está fuera de la alianza de nuestro Señor, por más que consuma el cuerpo y la sangre de Cristo, porque lo está consumiendo pero para su propia condenación, porque no está cumpliendo los mandamientos. Mucha gente dice, pero es que yo quiero recibir la comunión. Bueno, si usted quiere recibir la comunión, pues viva como Dios manda, ¿sí? Cumpla la alianza que se hizo con el Señor. Entonces, y eso es lo lógico. Si yo hago un pacto contigo, por ejemplo, y juramos que vamos a ser amigos para toda la vida, y yo en 2 años te meto una puñalada por la espalda, o sea, ¿fui fiel a esa alianza? Está raro con el ejemplo, pero sí fue infiel. Le parece raro, pero es real. Eso es lo que está pasando. ¿Cuántos nos prometemos amistad toda la vida y en un momento a otro usted, porque le cayó mal algo o algo que le dijo la otra persona a usted, de una vez se vuelve enemigo de ella, ¿sí? Entonces lo mismo pasa cuando nosotros nos entregamos a los vicios. O sea, una persona que fue bautizada, recibió la comunión, sabe del sacramento de la confesión y se entregó al vicio en un momento a otro, ¿qué está haciendo? Está siendo infiel, está traicionando al Señor. Y eso lo podemos hacer en nosotros en cualquier momento. Por eso tenemos que estar sujetos a Cristo, pegados a Cristo, para que Él pueda actuar en nosotros. Nuestro amor al prójimo tiene como término la humanidad entera, como modelo de el amor de Jesús, y como límite máximo dar la vida como la dio Jesús. O sea, yo no voy a amar solamente a los que están a mi lado. Si yo llego, por ejemplo, a presidente de Colombia, ser presidente de Colombia, y yo solamente miro por mi rosca y no me importa si el país se viene a pique, se muere mucha gente de hambre, muchos no tienen techo, ¿de qué me sirve a mí ser presidente de Colombia si no estoy cumpliendo esa alianza con el Señor? O sea, entre más cargos altos puedo hasta llegar a servir mejor, ¿verdad? Porque tengo más posibilidades para hacerlo. Pero ese es el problema, que nosotros o empezamos a experimentar el placer, el poder y el tener, entonces empezamos a ser desobedientes, nos empieza a faltar la humildad, la sencillez, o sea, empezamos a darle la espalda a Cristo. Digamos usted, Eri, que llega a ser, yo soy profesional y yo no me siento diferente a ti por ser profesional, yo me siento igual a ti y he ido a tu casa y te he tratado con el amor y con el respeto que te mereces, ¿verdad? Pero qué tal que yo, el de aquí mañana me dijera, no, me llego lleno de riquezas, por ejemplo, me gano el baloto y entonces usted va un día a mi casa y me dice, Nancy, mira, ¿te acuerdas de que me diste catequesis? Vengo a que me ayude o que me dé un empleo. Y yo te diga, yo no te conozco, ¿qué haces aquí? Y llame a los guardias de la casa que te echen de la casa, ¿sí? O sea, o hagámoslo lo contrario, tú mismo te ganaste el baloto, saliste adelante, eres famoso, todo eso, y yo vaya ya como la pobre a pedirte ayuda y tú me la niegues. Está fallando a la alianza, ¿verdad? A esa amistad que nosotros estamos fraguando hace tiempo. Lo mismo pasa con el Señor. Nosotros a veces nos olvidamos fácilmente cuando nos vemos con todas las cosas. Por eso es que muchas veces la enfermedad, el sufrimiento, es un medio en el cual Dios a veces lo usa para que usted se vuelva a Él, para que reaccione, para que se acerque a Él, ¿sí? Bendito de aquel que entienda y utilice ese momento como momento salvador. Y qué pena y qué tristeza con aquel que lo utilice para seguir ofendiendo más a Dios, para odiarlo, ¿sí? Lo que significa es que ni lo odió cuando estaba bien y también lo va a odiar cuando está en el sufrimiento. Entonces quiere decir que la persona no ha crecido, no se ha desarrollado esa vida espiritual y que está simplemente viviendo una vida animal. Entonces
el amor de nosotros es para todos, no es para una sola persona, no es solamente para los que están alrededor. ¿Cómo debemos amar? Al estilo de Jesús, un estilo que es de entrega, de sufrimiento a veces y de privaciones, que él se privó de tener, por ejemplo, una esposa, de tener todo, porque él era el rey del cielo y de la tierra. Quiso nacer en un pesebre, en la clase social más baja, la de los pastores, la de los carpinteros. O sea, allá él hubiera podido nacer como rey en el palacio de Herodes, pero no quiso, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente quería mostrarnos que los bienes, tanto el poder, el tener y el placer, no son importantes para ser discípulos de Jesús. Que realmente para ser discípulos de Jesús, lo importante es que vivamos su mandamiento, seamos humildes, seamos sencillos, amemos a todos y amemos a la manera de Él, ¿sí? Y la manera de Él fue dar la vida por los demás. Nosotros también tenemos que dar la vida por los demás. Por ejemplo, los padres de familia dan la vida por sus hijos, se desgastan trabajando un tiempo para poder darles la comida, para poder darles estudio y ellos se sienten felices. Pero sucede que a veces los hijos se olvidan de que ellos también le dieron todo eso, y cuando los ven achacosos y acabados, entonces lo echan a un lado, ¿sí? Un egoísmo terrible, ¿no? Otra es beber el cáliz del dolor y de la incomprensión, así como Cristo fue incomprendido. Los mismos discípulos ni siquiera comprendieron el suplicio en la cruz, porque ellos pensaban, como pueblo de Israel que eran, porque los apóstoles eran judíos también, que el Mesías era un rey de poder, que les iba a mejorar la vida, que les iba a quitar esa pobreza, que iban a bajar Herodes del palacio y que el Mesías se iba a sentar allá en el templo de Jerusalén y iba a gobernar. Ese era el Mesías que esperaban ellos. Cuando Jesucristo les dijo que él tenía que morir, que tenía que padecer y que tenía que resucitar al tercer día, ellos no le quisieron creer, sino hasta el último instante, cuando ya en la última cena ellos se dieron cuenta que eso ya era una realidad y que el reino de Dios realmente no era en la tierra, sino que el reino de Dios es en la eternidad, que inicia acá en el corazón de cada uno de nosotros y que se realiza en su totalidad en la eternidad. Fue cuando ellos aterrizaron el día de la última cena, cuando él los hizo sacerdotes y les dio a beber su cuerpo y su sangre para que se les abrieran los ojos, pero él mismo les prometió al Espíritu Santo, que era el que los iba a guiar y les iba a mostrar toda la verdad, y ese es el que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, cumplir la voluntad de Dios según la vocación de cada uno puede tener momentos de dolor y de incomprensión, y en estos momentos Jesús desea poder repetir en cada uno de nosotros: el cáliz que me da mi Padre no lo voy a beber. O sea, nosotros también vamos a experimentar esos momentos de incomprensión de la gente. Pero bueno, entonces le dicen: pero Nancy, ¿usted por qué se quedó soltera? Hubiera podido casarse. Y efectivamente a mí se me presentó la oportunidad de casarme, pero yo dije que no. ¿Por qué lo dije? Porque yo amo ese tesoro que es nuestro Señor, ese reino del Señor, y por eso estoy aquí contigo anunciándote a Jesús. Por eso estoy entregada de lleno a esta labor de amor, de evangelizar, de dar testimonio de vida, de ayudar a los demás, que Cristo a través de mí realiza para todos los hombres, para todas las personas que estén a mi alrededor, porque yo dejo que Cristo actúe, ¿sí? Porque si actuara realmente, la Nancy, como todo ser humano, es egoísta y tiene que luchar contra ese egoísmo todos los días, tiene que luchar contra la pereza de evangelizar, para hacer el bien, para desprenderse de sus cosas, de un tiempo para poder entregar a los demás. Esa es la Nancy, porque eso es la condición de todos nosotros como pecadores, como seres humanos. Pero cuando dejo actuar siempre a Jesucristo, entonces voy a ser un medio de bien, de salvación para los demás. La iglesia es un medio a través del cual Dios salva al hombre. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, y todos los que ven estos videos también son iglesia, y tenemos el mismo deber de amar y de servir a Dios a través de nosotros mismos, o sea, que Dios actúe a través de nosotros. Si alcanzabas a ver donde dice vuelve a empezar, para que me lo leas, por favor. Vuelve a empezar, aunque sientas el cansancio, aunque sientas el triunfo, aunque el triunfo te abandone.
aunque un error te lastime, aunque un negocio se quiebre, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión te apague, aunque el dolor queme tus ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la gratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque todo parezca nada, vuelve a empezar. Sí, eso es lo que a todo cristiano nos corresponde, porque en todo momento vamos a tener dificultades de todo tipo, pero siempre volvamos a empezar sabiendo que Cristo está con nosotros, que Cristo es el que actúa en nosotros, que es Él el que nos da la fuerza, que Él es el que nos da la gracia y nos da la alegría de servir y de hacerle frente a las dificultades. Ya a través de la Santísima Eucaristía también ya no somos dos, sino uno solo espíritu en el Señor. ¿Qué unión implica nuestra alianza con Jesús en la Eucaristía? O sea, con la nueva y eterna alianza, Jesús y el cristiano ya no son dos, sino que cada uno es una persona, discípulo de Jesús, que lo sigue con su cruz, guiado por el Espíritu Santo y enviado a evangelizar para la salvación del hermano en comunión plena con su iglesia. Estoy evangelizando en unión plena con la iglesia. Yo me puedo ir contra la iglesia. Si yo me voy en contra de la iglesia, estoy siendo infiel a nuestro Señor Jesucristo, que es su cabeza. Y si yo formo parte de la iglesia, si fui bautizada, puedo ir a denigrar o a hablar de la iglesia, puedo ir a señalar al otro ni a condenar al otro, porque eso no me corresponde a mí. Eso el que juzga y juzgará es el Señor en el juicio particular, que es cuando nos muramos, y en el juicio final ante todas las naciones, ¿sí? Entonces Él es el único juez, no hay nadie. Entonces no puedo estar diciendo que soy de la iglesia y hablar mal de la iglesia. Los trapos sucios, como dicen, se lavan en casa, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes un problema con tus padres, yo te puedo orientar, pero tú tienes que solucionar allá esa situación con tus padres, ¿sí? Y no salir a hablar al mundo, a tus amigos, es que mi papá es no sé qué, mi papá es no sé cuántas, y no sé cuántas, y hable mal, y hable mal, y hable. No, usted debes dialogar con sus padres, pedir el consejo de una persona sabia, de una persona que crea en Dios y que te pueda guiar, porque si vas a pedir ayuda a tus mismos compañeros, muchos de ellos están en la misma situación, portándose mal con los compañeros, portándose mal con sus padres y no te van a dar un buen consejo. Pero para eso nosotros de verdad debemos estar conscientes que el Espíritu Santo está en nosotros y que ese Espíritu Santo, nosotros como sus discípulos, Él nos va siempre a guiar, ¿sí? Por eso debemos comprometernos y saber que soy discípulo de Cristo, que debo llevar las dificultades y las alegrías en paz, que debo dejarme guiar por el Espíritu Santo, que debo evangelizar, dar la buena noticia de que el reino de Dios está en nosotros, en medio de nosotros, y está en cada uno de nuestros corazones, en su iglesia. Voy a leerte una historia muy hermosa que se llama La historia de las hostias y los peces. Esa historia sucedió en el año 1384. Dice así: se cuenta que en el año 1384 un párroco de Valencia, España, fue a llevar la Sagrada Comunión a un moribundo. A pesar de que se avecinaba una tormenta, el sacerdote sabía que tenía que hacer todo lo posible para que esa pobre alma, que dentro de poco se encontraría con Dios, pueda partir en gracias. Una vez cumplida su misión y ya de camino a casa, comenzó una fuerte tormenta que obligó al sacerdote a sostener fuertemente cerca de su pecho el copón con 3 hostias consagradas. Al pasar por el barranco de Carraicet, notó que el agua estaba muy crecida y tuvo que ingeniárselas para usar una tabla como puente. Lamentablemente, al intentar cruzar, perdió el equilibrio y dejó caer el copón con las hostias consagradas al río. En medio de su desesperación, el sacerdote se lanzó al río para rescatar el copón, pero no tuvo éxito. La corriente del río se llevó todo. Con mucha tristeza, el párroco informó lo sucedido a la comunidad y ellos se ofrecieron para comenzar la búsqueda. Trabajaron durante toda la madrugada, pero recién a la mañana siguiente encontraron el copón vacío. ¡Qué tristeza!
Al sacerdote no le quedó más que organizar actos de reparación, pero el Señor se conmovió al ver el amor que le tenía aquella comunidad y su párroco, así que decidió regalarles un maravilloso milagro. Los pobladores vieron como 3 peces se mantenían erguidos sobre la corriente del río mientras sostenían sobre sus bocas las 3 hostias consagradas que habían dado por perdidas. Todos cayeron de rodillas conmovidos por aquel milagro y mandaron a llamar al párroco. Los peces no se movieron hasta que llegó el sacerdote, quien, revestido con sus ornamentos sagrados, se acercó a la ribera del río emocionado. Al ver al sacerdote, los peces también se acercaron a la ribera y depositaron sobre sus manos consagradas el cuerpo de Cristo mientras los fieles cantaban alabanzas a nuestro buen Dios. Dice la Biblia: Jesús tomó el pan, dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Hagan esto en memoria mía. Eso está en Lucas 22:19. Quien coma de este pan y beba de esta sangre tendrá vida eterna. Juan 6:54. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. De vez en cuando Dios le gusta que su creación también conozca este milagro de amor llamado Eucaristía. Qué espectacular, ¿no? Imagínese usted una cosa de esas. Y los peces recogieron. Estaba muy linda la... Y eso es historia, no es cuento. Es la historia real que sucedió en Valencia, España, en el año 1384. O sea, los peces tenían las hostias. Ese es el milagro que hizo nuestro Señor, ¿no? Las hostias en la boquita de cada pescado. Sí, las salvó y las recogieron las 3 hostias. Bueno, Dios también a través de la naturaleza y sus gran portentos y milagros también nos muestra cuán valioso es la Eucaristía y cuán valioso es vivir unidos a nuestro Señor. Espero que te haya gustado esta historia y que sobre todo este tema tan hermoso, que Jesús está vivo y que nosotros somos ese cuerpo donde Jesús, su reino, el reino de Dios habita en nuestros corazones, y que esa Eucaristía nos compromete a vivir verdaderamente como cristianos, nos animen a nosotros realmente a que cada día seamos fieles a esa Eucaristía, que vivamos todos de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, Eric, ¿tienes alguna otra apreciación o algo que decir? Estuvo muy interesante lo que vimos hoy, me encantó la historia. Espectacular. Dame una conclusión del tema de hoy. Pues mayormente lo que resaltó más, yo no sabía que había una primera alianza, la verdad. Yo pensé que era una sola y se le llamaba así la nueva alianza, no sé, por un nombre. Y pues la historia de lo último me hizo como que pensar bastante al respecto, y pues tiene mucho que ver con los puntos que se marcaron en los versículos de la Biblia. Y también esto me hizo pensar al respecto de qué tendría que hacer con respecto a los dones y las habilidades que el Señor nos da. Sí, es importante, porque uno cree que la alianza, o sea, los cristianos vivimos la nueva alianza, y esa nueva alianza está reflejada en la Santísima Eucaristía, y que de todos modos tenemos que entender que eso, los mandamientos los vivió nuestro Señor y los sigue viviendo a través de cada uno de nosotros, y que nosotros debemos permitir que Dios actúe realmente en cada uno de nosotros, porque es que esa es la alianza. Dios vive en nosotros y nosotros vivimos en Él, y no dejarnos llevar por nuestras tentaciones del poder del tener y del placer, para que Dios, Jesucristo, viva en cada uno de nosotros y podamos morir con Él en nuestro corazón, ¿no? Que es lo más importante, y que ya el Padre pueda decir: mire, ahí está mi hijo vivió todo el tiempo en esta personita y le amó, y esta personita, o Nancy, o Herido, o Juan, o Pedro, el que me vea, Cristo vivió en él. Ven a mi reino a disfrutar de ese amor que ya empezaste a vivir en la vida presente, ¿no? Vamos a terminar con la oración. Si quieres, hazla tú mismo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos el alimento que nos das cada día, por refugiarnos de todos los males que nos rodean.
Gracias por permitirme estar un día más de vida y pasarlo con mi familia. Gracias, Señor, por darme fuerzas necesarias para continuar con los días. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias, Eri. Nos vemos a todos en el próximo encuentro. Compartamos, dale me gusta en la campanita, suscríbete para que estos mensajes del amor de Cristo, de la Santísima Eucaristía, lleguen a muchísimas otras personas más.